Siendo eso todo por el momento, mis hermanos, vamos a hablar de un tema el cual he querido titular sequedad espiritual. No debe confundirse con sed espiritual. ¿Cierto? Son términos y cosas diferentes. Y vamos a ubicándonos en el libro de Ezequiel, que es nuestro texto base en donde vamos a estar reflexionando esta mañana. Libro de Ezequiel, capítulo número 37. Ezequiel en su libro, en el capítulo número 37, vamos a ubicarnos, ese va a ser nuestro texto base. Pero antes de empezar, vamos a rogar al Señor para que nos guíe y que en esta mañana Él hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, según su propósito. Padre bueno, venimos una vez más delante de tu presencia en esta mañana, reconociendo que solamente tú eres Dios en el cielo y en la tierra, y no hay otro Dios fuera de ti que salve, que se apiade y se compadezca de su creación. Gracias por enviar al Señor Jesucristo, en quien tenemos nosotros, por la fe en Él, el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas. Oramos para que en esta mañana, oh Dios, tú me uses a mí como un colaborador e instrumento tuyo, porque yo, Señor, soy un siervo inútil. Te ruego, Señor, que te glorifiques en la exposición de tu palabra, que hoy el Señor Jesucristo sea exaltado, presentado, y oramos desde ya por la disposición en el corazón de cada uno de nosotros para que tengamos buena disposición. En especial oramos por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, aquellos que la ira de Dios está en ellos por cuanto han rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios. Te suplicamos para que en esta mañana al escuchar tu palabra, Señor, sus corazones sean abiertos y tu Santo Espíritu convenciéndolos de la necesidad urgente e insistente de la salvación de sus almas. Queremos suplicarte que esta enseñanza, oh Dios, sea guiada por tu Santo Espíritu para que aquellos que no creen sean convencidos y nosotros seamos confortados, exhortados y animados. Queremos orar, nuestro buen Dios, a ti, y todo lo hacemos con gratitud y por medio del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a ubicarnos entonces en Ezequiel capítulo 37. El pasaje tiene allí un título que dice El Valle de los Huesos Secos. Es una historia, creo que mayormente conocida. Y dice así, el capítulo 37, el versículo número 1, la mano de Jehová vino sobre mí, o el poder del Señor vino sobre mí, también traduce en otras versiones. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Último versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová.
Ahora en la cena nuestro hermano Jorge nos hablaba algo que también yo quería tratar un poco y es la importancia, mis hermanos, de que pongamos empeño en tratar de comprender las emociones o las situaciones que la Escritura nos muestra. Y para contextualizar un poco, nos encontramos con la radiografía espiritual del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecó de forma deliberada e impenitente durante muchos años y estaban en este momento siendo sometidos al castigo justo de un Dios santo. Pero Dios los sometió a esa esclavitud de 70 años, no de una forma arbitraria, sino como consecuencia de su pecado impenitente. Dios constantemente enviaba profetas y los llamaba y les reconvenía y les decían que se arrepintieran y que se volvieran a Dios. Pero el pueblo en su pecado impenitente, en su pecado obstinado y en la dureza de su corazón, debido a que el pueblo de Israel no se arrepintió, cayó en cautiverio y fueron esparcidos. Pero pensemos un momento en eso. Un pueblo que tenía una vida, que tenía unas características, fue llevado cautivo, o sea, fue llevado en secuestro, fue secuestrado. Recordemos, mis hermanos, que las cosas que antes escribieron para nuestra enseñanza nos escribieron, dice el libro de Romanos. Si nosotros, hablo de creyentes, tenemos una actitud de pecado constante, impenitente y terquedad, pues mis hermanos, el Señor va a obrar en juicio también sobre nuestras vidas. Ahora, yo quiero que tengamos un poco en mente cuál era la situación, digamos, emocional, como hacían nuestros hermanos en la cena, cuál es la situación en la que ellos estaban, porque podemos decir y pasar muy deprisa a decir que estaban en cautiverio, pero ¿qué implica eso? ¿Cómo estaban? La misma escritura nos dice en el versículo número 12, ¿cierto? Que iba a sacar de los sepulcros y haré subir vuestra sepultura y traeré la tierra, y sabéis que yo soy Jehová. Ellos estaban sin esperanzas y totalmente destruidos. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo podemos nosotros identificar un poco la situación de eso? ¿Ustedes se acuerdan de esta mujer? Esta mujer fue secuestrada hace ya tiempo y duró más de 7 años secuestrada. Esta foto le dio la vuelta al mundo. Y esta foto refleja la imagen de una persona que no tiene esperanza, de una persona que pereció su esperanza y que fue secuestrada, llevada cautiva al igual que el pueblo de Israel. Y no solamente ella fue secuestrada, sino que vio cómo otros que estaban en cautiverio fueron asesinados. ¿Qué esperanza tendría esta mujer? Ninguna. Mis hermanos, la misma expresión es lo que yo quiero llevar a que nosotros entendamos y comprendamos. Que así como esta mujer estaba con su mirada perdida, sin ninguna esperanza, así estaba el pueblo de Israel. Totalmente seco, sin vida y sin esperanza, porque habían sido esparcidos y por causa de su pecado. Sin embargo, el buen Dios no se había olvidado de ellos y de sus promesas, porque Dios se acordó de ellos y levantó a este profeta para traerles esperanza. Y cuando nosotros vemos la figura que nos habla el profeta de ese valle de huesos secos, podemos hacer una analogía o una comparación. ¿Con qué? Una analogía con el mundo. ¿Qué nos dice la Escritura? Y un hermano que me vaya ayudando con esta cita, por favor, para aligerar un poco por temas de tiempo. Juan capítulo 5, versículo 19. Léelo. Un hermano, el que sea, quien pueda que me ayude con esa lectura para ir avanzando un poco más en la enseñanza. Aprovechar bien el tiempo. Primera de Juan, perdón, mi hermano. Primera de Juan, 5:19. Dice la Escritura, está bajo el maligno. Mis hermanos, he puesto estos versículos de forma deliberada por una razón y por un motivo. La versión al lenguaje actual dice, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Podríamos darnos o pensar que el mundo está secuestrado o bajo el poder de Satanás. De la misma manera está entonces el mundo sin esperanza. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 12? Yo lo tengo acá para aprovechar el tiempo. Efesios capítulo 2, versículo 12 nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Otra versión dice, y deben recordar que antes no tenían a Cristo, ni eran parte del pueblo de Israel, tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y los versículos que hemos acabado de leer, mis hermanos, nos hablan de la condición en que está el creyente, pero también nos explica claramente la condición de aquel que no es creyente, aquel que no ha puesto su confianza en Jesucristo. Si usted en esta mañana está aquí en este lugar y usted no se ha convertido al Señor, si usted no ha confesado su pecado y ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, usted está en este mundo sin esperanza y sin Dios. Usted está en este mundo siendo dominado por Satanás, aunque se haga indiferente a la realidad espiritual, aunque humanamente esté viviendo bien. Usted está sin esperanza y sin Dios en este mundo. Una terrible, y nosotros vemos ese paralelismo con el mundo actual, donde toda persona no tiene esa vida espiritual. Y ese es el paralelismo que tenemos nosotros con el mundo. Y tenemos que entender otra cosa. La visión que el Señor le está mostrando a Ezequiel no es una visión en relación con una resurrección física, sino con un avivamiento espiritual. Esto, mis hermanos, nos habla a nosotros del verdadero avivamiento, no desórdenes, como hoy en día piensa que la gente es un avivamiento. Hablar un poco de cosas inentendibles, revolcarse y tirarse para atrás, sentir que lo soplan y seguro el mal aliento no se los tumba, qué sé yo, ¿cierto? La gente cree que eso es avivamiento, que eso es poder de Dios, y no. La Escritura nos enseña el verdadero avivamiento porque el pueblo de Israel no era pueblo, estaba totalmente disperso, cautivo, sin esperanza. Pero Dios, que en su misericordia no se olvida de nosotros, volvió nuevamente a darles esta promesa. Vamos nuevamente a Ezequiel capítulo 37 y vamos a comenzar a desarrollar la idea. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Ahora comenzamos a ver cómo el Señor a través de esta visión comienza a hablar al profeta. Y nos dice que eran muchos, un valle, ¿cierto? Imaginémonos el valle del Cauca así en medio de montañas, un valle inmenso. Y dice que era total y completamente cubierto de huesos, de cadáveres. ¿Qué nos dice o qué podemos ideas sacar de estos primeros detalles que nos da? En primer lugar, evidentemente estaban muertos, ¿cierto? No estaban vivos, eran huesos. Segundo punto, secos en gran manera. O sea, no era un hueso que tenía por ahí, ¿cierto? Como un pedacito de carne, no. Era un hueso total y completamente seco. Así como está la figura allí que ustedes pueden ver, no se prácticamente ya parece en polvo. De la misma manera, el Señor ilustra la realidad espiritual del pueblo sin ánimo, pero también ilustra la vida del mundo. Las personas que no conocen a Cristo están así. Aunque físicamente estén gorditas y repuestas y musculosas, espiritualmente están así. Y dicen que estaban secos en gran manera, o sea, no había tejido vivo en ellos. Imaginémonos, qué sé yo, un hueso de fósil de dinosaurio, que por eso no los han podido, qué sé yo, clonar, porque no se encuentra ni siquiera ADN en esos huesos de los secos que están. Completamente secos, como si hubiesen estado por mucho tiempo al sol y a la intemperie. La Escritura también nos dice que era como un ejército, así que probablemente le muestra la visión de un ejército que cayó en batalla y quedaron totalmente expuestos, dispersos, ni siquiera quedaron enterrados. ¿Qué más ideas podemos? Separados. Así como vemos aquí la imagen, pues el cráneo estaba por acá, una pierna, quién sabe, por ahí en otro lado, estaban totalmente dispersos. De la misma manera estaba el pueblo de Israel, no era un pueblo, esparcidos por todo el campo, y eran muchísimos sobre la faz de aquel campo, de aquel valle. Esa es la condición del pueblo en su momento, pero es exactamente la misma condición del mundo en la actualidad. Y si usted en esta mañana no conoce a Cristo, déjeme decirle que su condición es esta, por más buen aspecto físico que usted pueda tener, ¿cierto? Pero esa es la condición en la realidad espiritual. Ahora, hemos visto el paralelismo, cómo el mundo está sin esperanza, sin Cristo. Está sin esperanza, Efesios 2:12. ¿Qué más basado en esos huesos? El mundo está secos y están muertos. Los hermanos que puedan me ayudan con Juan 7, 37 y 39, y yo tengo Efesios 2:1 para ir adelantando rápidamente.
Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, para alcanzar a desarrollar la idea. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Miren que los versículos nos hablan a nosotros los creyentes en pasado, pero nos dan explícitamente que aquellos que no están con Cristo no tienen esa agua, ¿cierto? Esa agua, dice, de su interior correrán ríos de agua viva, así que el mundo sin Cristo está seco, sin esperanza y muerto. Ahora, me surgía la siguiente pregunta. ¿Puede un creyente estar en esa condición de sequedad espiritual? Ya hemos hablado del pueblo de Israel, del mundo. Pues, hermanos, en relación con la vida eterna y la posición que Dios nos ha dado de estar exactamente en la misma condición de huesos secos, no. Porque la vida que el Hijo de Dios nos ha dado a nosotros es eterna y abundante. Así que es imposible que un genuino y verdadero creyente esté en esa misma condición, pero sí puede estar en sequía espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a meditar, y bueno, y tenemos que diferenciar, ¿cierto? En relación con Dios, nosotros podemos tener una comunión, una vida espiritual seca. Y tenemos que diferenciar, mis hermanos, términos, porque a veces escuchamos, no, hermano, es que yo estoy pasando por un desierto. Cierto hermano me refirió, no, es que yo estoy metido en la cueva de Adulán. Pero mis hermanos, un creyente puede estar económicamente muy bien, familiarmente excelente, gozar de muy buena salud y estar seco. Y un creyente puede estar pasando, como se dice, mejor dicho, las duras y las maduras, puede estar hasta sin trabajo, se le puede haber muerto un familiar y puede estar supremamente reverdecido. Y ya vamos a desarrollar la idea porque el asunto no es la condición externa, sino la actitud interna de nosotros en relación con nuestra vida espiritual. ¿Qué ocasiona la sequedad espiritual? Evidentemente, ¿qué? El pecado. Ese es un punto que vamos a ver. Al finalizar vamos a ver otros dos. ¿Qué nos dice la escritura de este punto? Un salmo muy reconocido. Vamos al Salmo capítulo 32, versículo 3. Si alguien se lo sabe de memoria, bien pueda dígalo. Salmo capítulo 32, versículo 3. Un salmo bastante conocido, ¿cierto? Y nos dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se secaron, ¿cierto? En mi gemir todo el día. Y otra versión dice, mientras no confesé mi pecado. Mis hermanos, un creyente, y hablo específicamente de un creyente genuino, verdadero, que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, puede tener una vida espiritual seca. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Y por causa de qué? Vamos a ver en ese punto fundamentalmente por el pecado. La sequedad espiritual del creyente corresponde a una actitud de pecado impenitente y de dureza de corazón. El salmista dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras yo no voy a Dios y confieso mi pecado y busco restaurar mi vida espiritual, entramos en una decadencia. O sea, no es que la vida del creyente no es que llega a un punto y se estanca. O nosotros crecemos espiritualmente o retrocedemos. No hay cambio donde, ay no, yo me poncho y me parqueo acá y me estaciono, no. Si nosotros no estamos creciendo espiritualmente, estamos retrocediendo. Y si hay pecado en nuestra vida que no ha sido confesado y que no queremos dejar de lado, estamos secos espiritualmente. ¿De qué nos sirve entonces, qué sé yo, orar? ¿De qué nos sirve predicar estando nosotros secos? ¿Qué efecto va a tener eso? Podemos hacerlo, pero ¿qué efecto va a tener eso? Ninguno. Volvemos nuevamente a Ezequiel capítulo 37, ¿cierto? Ezequiel capítulo 37 y el versículo número 3. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y a mí me surge la pregunta, ¿por qué Dios quiso preguntarle eso al profeta? Miremos que en los versículos anteriores, Dios no solamente le muestra una visión llena de muertos y de cadáveres, sino que dice que el Señor además lo paseó en derredor y le mostró absolutamente todo, para que el profeta no tuviera la menor duda que es que no había ningún vivo por ahí escondido entre esos muertos.
para que él no tuviera duda de que para que hubiese alguna obra en medio de todos esos cadáveres no podía ser de forma natural. Por eso el Señor le pregunta acá, ¿vivirán estos huesos? No queda duda de la respuesta que le da el profeta, ¿cierto? Señor Jehová, tú lo sabes. Miren que la respuesta del profeta no es ni positiva ni negativa. Él dice, Señor, usted lo sabe. Eso es una respuesta reverente, pero también muy acorde porque él sabía que la única manera para que estos huesos se levantaran era por un poder sobrenatural que no procedía de él, ¿cierto? Otra versión dice, Señor, solo tú lo sabes. No fue una respuesta ni negativa ni positiva. Aquí entonces nosotros podemos preguntarnos en relación con el mundo. A veces nosotros vemos tan imposible, mis hermanos, la conversión de las personas. A veces yo digo, pero es que ¿cómo puede ser que mi familiar, cómo puede ser que mi compañero, que esta persona llegue? Yo la veo imposible. Pero nosotros debemos de tener la misma actitud que tuvo el profeta. Una actitud de confianza en el Señor. Porque nosotros no podemos hacer que alguien se convierta. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Quién convence? El Espíritu Santo. Pero a veces nosotros no creemos. Y yo reflexionaba, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo. Un tipo religioso, cerrado, y con todo y eso se convirtió al Señor. Miremos entonces, mis hermanos, de que tengamos nuestro corazón y nuestra confianza puesta en el Señor, porque Él es el único que puede darle vida a este mundo perdido. Versículo 4, 5 y 6. Señor, tú lo sabes. ¿Podrá mi familiar que no conoce a Cristo, que tiene una vida religiosa, mala, perversa, conocer al Señor? Señor, tú lo sabes. Y vamos a ver de qué manera el Señor le responde. Me dijo entonces, versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ahora el Señor le está respondiendo esa pregunta. ¿Y cómo le responde? Dice, profetiza sobre estos huesos. Un término muy mal utilizado en la actualidad, ¿no? Actualmente piensan que profetizar es adivinar el futuro. Y la Escritura está enseñando que profetizar es proclamar, decir lo que Dios dice. Mire que Dios no le dice, venga, póngase a darles a esos huesos a ver si de pronto alguno por ahí se le mueve, ¿cierto? No. De pronto él comienza por ahí una cabeza por allá, una calaca por allá a reírse. No, él le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, puntualmente le dice, mis hermanos, nosotros tenemos que profetizar. Es decir, proclamar la palabra del Señor. No me malentiendan, ¿no? Ya me comienzan los hermanos como, uy, ¿cómo así? No. Proclamar la verdad del Evangelio del Señor. Habla en mi nombre a estos huesos, dice la versión Dios habla hoy. ¿Pueden los huesos secos oír? No, evidentemente no, un muerto no oye. Pero el Señor, que es el único que sí tiene poder para llamar a las cosas que no son como si fuesen, tanto es el poder del Señor, mis hermanos, que si Dios le dice a un hueso seco, le habla, se levanta. ¿Se imaginan ustedes ese tremendo poder que tiene Dios? De la misma manera puede obrar sobrenaturalmente en la salvación de una persona. Naturalmente no. Y otra cosa también muy importante. Yo subrayé allí los versículos. Me dijo entonces, así ha dicho Jehová el Señor, yo hago, yo pondré, yo haré, yo cubriré, y conocerán que yo soy Jehová. ¿Eso de qué nos habla a nosotros, mis hermanos? De la soberanía y el poder que solamente tiene Dios. Porque solamente es Dios, mis hermanos y amigos. Si usted en esta mañana está con nosotros y no conoce al Señor, solo tiene que poner su esperanza en Cristo para que vuelva. Ahora, Dios le responde la pregunta que le había hecho al profeta. ¿Qué tenía que hacer el profeta? Hablar. ¿Cierto? ¿Qué tiene que hacer el profeta? Hablar. Él no tiene que ponerse a sobar los huevos o los huesos, no tiene que, no tiene que ponerse a tratar de encontrar una parte con otra. Dios no le dice, venga, coja usted la cabeza de este hueso y va a mirar entre toda esa pila de muertos dónde está la columna, dónde están los brazos. Eso es imposible. Lo que Dios le manda decir,
profetice. Y eso es lo que vemos nosotros en el versículo que dice, solamente la palabra del Señor. Miren, y eso nos habla a nosotros de algo, de que nosotros somos colaboradores del Señor. Dios no nos ha puesto a nosotros para que convirtamos a las personas, porque eso no lo podemos hacer nosotros. Pero sí colaboradores. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Así como el profeta era un colaborador de Dios para su pueblo de Israel, nosotros, hermanos, somos colaboradores de Dios en este mundo seco, muerto, para profetizar la palabra del Señor. Yo también reflexionaba en algo. En esa escena que el Señor le mostró al profeta, mis hermanos, ¿quién era el único vivo, aparte del Señor? El profeta era el único vivo, no había más. ¿Quiénes son los únicos vivos en el mundo? Espiritualmente hablando, la iglesia. Mis hermanos, y yo decía, hombre, Dios levantó a ese hombre por medio de esta visión para mostrarle que era el único vivo y tal vez el único que tenía su esperanza en Dios para que trajera esperanza a todos estos muertos. Hermanos, si usted ha nacido de nuevo, Dios quiere usarlo para que usted, al igual que el profeta, en medio de este mundo muerto, traiga vida. Para que sea colaborador de Dios. Dios no nos llamó a nosotros para que nosotros simplemente nos quedemos sentados, para que simplemente estemos despreocupados, sino que en medio de este mundo muerto, con cadáveres, mis hermanos, nosotros seamos ese profeta, en que traigamos la palabra del Señor a este mundo. Y eso es responsabilidad. Miren, Dios puede salvar al que sea. Dios no necesitaba al profeta para traer esperanza al pueblo. Dios no nos necesita a nosotros para salvar el mundo, para la predicación de las almas. Dios no nos necesita, porque así como salvó al apóstol Pablo, él mismo con su poder puede salvar al que quiera. Pero Dios se place en que nosotros seamos colaboradores suyos. Y tenemos que tener eso en nuestra mente, hermanos. O sea, es que no es el que se para acá en el púlpito, es que no es el hermano Lid, no. Cada creyente es un colaborador de Dios y tiene la obligación, el deber de proclamar la palabra de Dios en medio de este mundo tan seco. Miren, uno ve, hermanos, unas escenas tan tristes, tan trágicas, y tristemente muchas veces nosotros callamos. En esta semana que pasó el día miércoles, el Señor se acordó de mis oraciones y en su misericordia libró que mi papá fuera asesinado. Tristemente, el amigo de mi papá perdió la vida. El único aliciente, mis hermanos, que me queda es que esos huesos secos el Señor nos permitió predicarle. Y yo pensaba, gracias al Señor porque nos permitió hablar con Él y hablarle acerca de la salvación. Mis hermanos, qué carga hubiera sido para mí que ese hombre hubiera muerto y que yo me hubiera callado. Sea una condenación eterna. ¿Y qué dice la Escritura? Que nosotros somos responsables. Hermanos, la sangre de los inconversos está cayendo sobre nosotros y nosotros ni nos dolemos. El mundo se está perdiendo y nosotros simplemente, como los religiosos en la parábola del buen samaritano, pasamos de largo. Y las almas están yendo a condenación y somos culpables de esa sangre porque no predicamos. Mis hermanos, prediquemos a tiempo y afuera de tiempo. Instemos. Ese muchacho que se murió tenía 26 años. ¿Qué son 26 años comparados con una eternidad? La respuesta que nosotros obtuvimos con mi esposa mientras le predicábamos era risa y que él no creía en eso. Yo solamente pasaba saliva del temor reverente ante la inminente realidad espiritual de una eternidad en condenación. Y si usted en esta mañana está aquí y no conoce al Señor, nosotros queremos hacerle un ruego. Que por amor a su alma, usted se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo. Porque la esperanza es mientras está aquí. Una vez la persona está
parte de este mundo, ya no hay otra cosa más que una horrenda expectación de juicio. Nosotros somos colaboradores de Dios, hermanos. No solamente Santiago, que está en un instituto para irse a predicar. No, todo creyente tiene la obligación y la responsabilidad. Y no prediquemos, mis hermanos, con el deseo simplemente como de librar responsabilidad. Porque a veces puede ser así. No, yo ya le prediqué, usted verá. No, mis hermanos. Tenemos que tener compasión por las almas. Si de verdad hemos gustado la benignidad del Señor y entendemos la salvación, tenemos que entender la condenación a la que están cayendo miles de personas. Y nosotros no estamos muchas veces haciendo nada. ¿Cuántas personas usted ha conocido y ha tenido la oportunidad de predicarles, de darles un folleto? Y ese hueso siguió seco y tal vez muerto y hecho polvo. Nosotros no tenemos poder alguno para que esos huesos secos vuelvan a la vida. No tenemos poder. Pero el Dios de todo poder, por su palabra exhalada, es el que puede darle la vida. ¿Qué hizo el profeta? Sin lugar a duda, miren ustedes que el profeta no se puso a decir, no, Señor, pero es que ya están muy secos, ¿cómo le va a subir carne? El profeta no dudó. Dios le dijo, profetiza, háblales en mi nombre. E inmediatamente él lo hizo, creyó en Dios y profetizó. Hermanos, creámosle al Señor y prediquemos su palabra. Porque solamente la palabra del Señor es la que puede traer vida en abundancia. ¿De qué manera? No solamente qué hacemos, mis hermanos, sino cómo lo hacemos. Mire, el profeta no empezó a quejarse y después habló, sino que inmediatamente obedeció creyendo. Nosotros a veces ponemos tantas trabas para predicar. No, es que ese familiar mío eso está más perdido que el diablo, ese ya no lo salva nadie. ¿Cierto? Y dudamos de la salvación de las personas. Y esta semana, mis hermanos, les cuento este testimonio porque de verdad nos ha tocado mucho a mi esposa y a mí el imaginarnos esa alma en condenación por causa de la dureza de su corazón. Y también darle gracias al Señor porque guardó a mi papá. Porque si hubieran ido los dos en el carro, la historia sería otra. Mis hermanos, el profeta obedeció diligentemente al Señor y profetizó no lo que él quiso, sino que lo que el Señor le dijo, versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y da al Espíritu, y así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé y me fue, ¿cierto? Bueno, ese es el versículo 9. Pensemos un momento en el versículo número 8. Del versículo 7 y 8, profeticé pues como me fue mandado, y lo obedeció al Señor, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Miren qué milagro. Eso es como buscar una aguja en un pajar, ¿cierto? Que un hueso, imaginen ustedes el hueso del dedo pequeño por allá, perdido en una pila. Y dice la escritura que todo eso se comenzó a mover y el dedo no quedó un dedo de otro diferente al que no le pertenecía a su cuerpo. No es que resucitó este con un pie por allá y otro no. Los huesos se juntaron, mis hermanos. Y hubo un temblor, posiblemente un ruido producto de ese movimiento. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y subió carne y cubrió la piel por encima de ellos. Pero no había espíritu, no había en ellos espíritu. Hermanos, nosotros cuando vemos este pasaje y aún el pasaje 9 y 10, fue necesario que el profeta obedeciera una segunda vez al Señor y profetizara completamente lo que Dios le dijo. Tenemos un problema grave como iglesia que afrontamos, y es que hoy el Evangelio no se está proclamando totalmente. Hermanos, se está proclamando a medias. ¿Qué nos dice el versículo 8? Parecían vivos. Tenían carne, tenían tendones. Parecía que estaban vivos, pero no estaban vivos. ¿Qué nos dice a nosotros Apocalipsis capítulo 3, versículo 1? Tú que tienes apariencia que vives, pero estás ¿qué? Muerto. ¿Por qué? Y yo he tenido la oportunidad de compartir con gente que lleva 20 años
qué sé yo, en la iglesia pentecostal, bautizados, teniendo supuestamente ministerios y no son salvos. Tienen apariencia de que viven, pero están muertos. ¿Por qué puse este punto aquí, mis hermanos? Debemos proclamar de forma clara la salvación. Si nosotros no somos conscientes, así como el profeta, de exponer todo el consejo de Dios de forma clara, no estamos proclamando la palabra de Dios correctamente. Yo puedo pararme y decir aquí arrepiéntase, pero bueno, arrepiéntase de qué. Yo puedo decir aquí crea en Jesús, crea en el Señor Jesucristo, bueno, pero ¿por qué? Pero si yo expongo la necesidad de que todos estamos perdidos y necesitamos salvación, que Cristo murió y con la Escritura completamente comparto el consejo de Dios, el concepto de la salvación cambia. Es diferente a yo decirles, no suelo hacerlo y creo que tal vez no sea la mejor manera. Hermanos, reciba a Cristo en su corazón. Eso suena tal vez no muy claro. Suena como muy abstracto. ¿Cómo hago eso? Pero si yo le digo a usted que todos hemos pecado y que el pecado nos va a llevar a una muerte eterna y que la única esperanza es poner la fe en Jesucristo que murió en esa cruz llevando el pecado, el mensaje es más claro. Y nosotros vemos a Cristo diciendo arrepentidos y convertidos porque ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad tan grande y yo quiero que ustedes se lleven eso en su corazón esta mañana. De que nosotros somos los únicos vivos en medio de un mundo muerto. Que somos la única luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Y de esta semana que pasó también, curiosamente, se fue la luz por la casa. Y quedamos oscuras. Teníamos unas velitas. Entonces yo me puse a reflexionar, Dios mío, uno sin luz no ve nada. Y nosotros somos esa vela, esa luz, ese luminar que dice la Escritura, que alumbramos y que damos luz en medio de la oscuridad. Pero no somos conscientes o no queremos ser conscientes de eso. Porque esta no es una obra, hermanos, de los hermanos líderes. La predicación del Evangelio es una obra de todo creyente. Hermano, ¿has nacido de nuevo? Dios te manda que profetices a los huesos secos del mundo. Y en esta mañana, si hay alguien que sienta que tiene sequedad espiritual, que necesita a Dios para conocerlo, yo lo invito para que venga Jesucristo en arrepentimiento y fe. Para que de su interior, como dice en la Escritura, broten ríos de agua viva. Solo mediante el poder de la palabra de Dios habrá vida y en este mundo lleno totalmente de huesos secos, hechos casi polvos. Porque solamente Jesucristo tiene la posibilidad y el poder de salvar. Y lo que Dios quiere, como dice la Escritura, es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que no haya una sola persona que se pierda. Pero en conclusión podemos decir que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cómo puede un creyente salir de sequedad espiritual? Hermano o hermana en Cristo, si en esta mañana usted tiene sequedad en su corazón, sequedad en su vida, ¿cómo podemos nosotros afrontar eso? ¿Cómo puede un creyente? El mismo Salmo 32 que leímos ahora nos da la respuesta. Salmo 32 nos dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Otra versión dice, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Hermano o hermana, si usted está pasando por un tiempo de sequía espiritual, y lo más triste es que si usted está acomodado a eso, sacúdase. Porque es que el problema no es estar seco, el problema es que estamos acomodados y no queremos crecer espiritualmente. Confiese su pecado, también dice la Escritura, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio, porque si usted conoce a Jesucristo, si usted se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Jesucristo, usted va a tener la salvación de su alma, de forma gratis e instantánea. Aquí no tiene que dar plata, no tiene que hacer nada más que poner su confianza en Jesucristo el Señor. Ya casi terminamos. Entonces la solución para que un creyente salga de esa sequía espiritual es ¿qué? Sencillo. No, hermano, es que
es que yo estoy pasando por un desierto y entonces me secó. ¿Cierto? Estoy seco como esa higuera, una hojarasca soy. Confesar el pecado y apartarse, mis hermanos, nos traerá a nosotros la restauración espiritual a nuestra vida. Para que entonces de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Ese es el último tema. Me voy a tomar unos cuantos minuticos, mis hermanos, para terminar. Como un creyente, y hablo a mis hermanos, ¿cómo un creyente puede evitar tener una vida así? Un creyente que es seco es un creyente infeliz. Es un creyente tibio. Es un creyente que no crece, que no avanza. Es un creyente que no gusta plenamente la benignidad del Señor. Salmos capítulo 1. Nosotros podemos evitar vivir, nosotros podemos vivir la abundante vida espiritual que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Primero, amando la palabra del Señor. Por eso les dije que al final íbamos a tratar otros 2 puntos. Salmos capítulo 1, todo el versículo es precioso, pero versículo 2, son 5 versículos, pero voy a leer nomás el 2 y el 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita ¿qué? De día y de noche. Versículo 3. El que ama la palabra de Dios. Hermanos, como lo hablábamos el martes pasado, deleitémonos con esa leche espiritual. El creyente genuino que ama, que se deleita en la palabra del Señor, ¿qué dice? Será como árbol plantado, en otras partes dice árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja ¿qué? Nunca cae. Mire, ni una hoja, a pesar de que vengan las estaciones. Qué curioso, ¿no? Porque los árboles mudan, pero aquí dice que su hoja nunca cae, no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, esto no es asunto de una condición externa, de que es que me quedé sin trabajo, o es que me pasó esto, o una tragedia. La abundancia espiritual, mis hermanos, depende de nosotros. Porque sí, como dice la Escritura, dice, y su hoja no cae, aunque venga el calor, aunque venga la sequía en otras partes, nosotros tendremos una fuente inagotable que es la Escritura. Depende únicamente de nosotros. De manera que una forma de evitar esa sequía espiritual en nuestra vida es amando la palabra del Señor, deleitándonos en ella. El último punto. ¿Saben también por qué hay sequía espiritual en nuestra vida? Porque no confiamos en el Señor. Porque tal vez a veces llega un problema, una situación, lo que sea, y confiamos más en lo que dicen otros que en lo que dice Dios en su palabra. ¿Cierto? A veces llegamos al punto de que establecemos normas de conducta y fe basados en testimonios extraños y no en la palabra del Señor. Por ejemplo, no es que la salvación se pierde porque es que tal hermano vea lo que hizo. Entonces ya establecemos doctrinas con base a experiencias externas y no con base a la palabra del Señor. Jeremías 17, capítulos 7 y 8. Jeremías 17, y vamos terminando, capítulos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Mis hermanos, cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, nos secamos. Nosotros podemos estar atravesando por un desierto, ¿cierto? Podemos estar metidos en la cueva de Adulán, como dijo cierto hermano. Pero mientras nosotros estemos confiando en el Señor, vamos a tener una vida espiritual plena. Y siempre dice la Escritura que va a dar fruto, ¿cierto? Como dice, y no se fatigará ni dejará de dar fruto. Depende, mis hermanos, de nosotros, no es una actitud, no es una condición externa, sino una actitud interna en nuestro corazón. Y si usted en esta mañana no conoce a Cristo, tal como lo hemos expuesto, usted forma parte de esa pila de huesos secos y muertos, que no tienen vida. Pero si usted en esta mañana confiesa su pecado, pone su confianza en el Señor Jesucristo, usted ya no será más un muerto, ni siquiera medio,
ni siquiera con apariencia de vida, sino que si usted genuinamente confiesa su pecado y pone su fe en Jesucristo, usted tendrá la vida abundante que el Señor ha prometido. Pregunta de conclusión para responder de forma personal, ¿cierto? Hermano, hermana, ¿te encuentras en una temporada de sequía espiritual en tu vida? ¿Qué tenemos que hacer? Roguemos al Señor para que volvamos a reverdecer y volvámonos a Él y a su palabra. No hay otra cosa que hacer, mis hermanos. Pongámonos en pie, vámonos a orar y terminamos. Padre eterno, Dios todopoderoso, tuyo, oh Dios, es el poder, y tú tienes, Dios, toda autoridad para hacer aunque una pila de huesos secos, inertes, sin esperanza, vuelvan nuevamente a tener vida, vuelvan nuevamente a reverdecer, Señor. Padre, queremos en esta mañana darte gracias por tu palabra, que nos enseña, Señor, que nos instruye, que nos exhorta. Padre, ayúdanos a que nosotros seamos esa esperanza para el mundo, que entendamos que es nuestra responsabilidad proclamar tu palabra a los perdidos. Señor, porque tu palabra es poderosa, porque es viva y eficaz. Es la palabra viva exhalada por un Dios vivo. Señor, ayúdanos a obedecerte con plena certidumbre de fe, a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, para que así nosotros prediquemos el completo consejo de Dios contenido en tu palabra. Y que las personas, Señor, según el poder de tu Espíritu vivificante, sean rescatadas de su vana manera de vivir. Ayúdanos, Señor, por favor, a predicar con fe, con ánimo pronto, sin dudar, porque como dice el libro de Santiago, el que duda es semejante a la ola del mar. Ayúdanos, Dios mío, a tener la confianza en ti, a amar tu palabra y a confiar plenamente en tus promesas. Padre, por más difícil que nosotros veamos la salvación, queremos en esta mañana confiar y descansar en ti, porque esta obra en primer lugar no es de nosotros, simplemente somos colaboradores en medio de esta obra que ha empezado ya hace tanto tiempo. Oramos, Dios mío, por la vida personal de cada creyente, para que nosotros, Señor, no seamos secos, para que no seamos un árbol seco, sin agua, sin fruto, sin hoja, sino que seamos ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da sombra, que da fruto, que ayuda, que refresca, que sustenta. Señor, ayúdanos a hacer esas herramientas, esos instrumentos útiles para llevar y proclamar tu palabra en este mundo lleno de valle, lleno de huesos secos, Señor. Padre, te suplicamos, Dios, te rogamos por esto. Y en relación con aquellos que no te conocen, en esta mañana queremos suplicar, Padre, para que todos los que no han nacido de nuevo, o para que aquellos que tal vez piensen que están vivos, piensen que han creído y no han creído, sino que solamente tienen apariencia de que viven pero están muertos, Señor, que tu poderosísimo Espíritu obre sobre sus vidas, para que convencidos plenamente de pecado entiendan el infierno de fuego que le espera a todo aquel que no cree en Jesucristo, a todo aquel que no se convierte a Cristo, a todo aquel que no confiesa su pecado y pone su esperanza en Jesucristo. Oh Dios, hazles entender que todo el que rechaza, que el que no quiere arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo, no le espera otra cosa más que una horrenda expectación de juicio. No le espera otra cosa más que un fuego ardiente. Y como el mismo Señor Jesucristo, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga, oramos porque el deseo de nosotros no es solamente librarnos de responsabilidad, sino el deseo profundo de que las almas perdidas escapen de esta terrible condenación. Padre, mueve esos corazones a un genuino arrepentimiento, Dios, porque tú sabes que hoy estamos, pero mañana tal vez no. La vida de nosotros es neblina que está por un poco de tiempo y luego se desvanece. Señor, hazles entender, como un día lo hiciste con nosotros, Señor, hazles entender
que hoy pueden estar vivos y mañana no. Por eso el día de salvación es hoy. Como dice la Escritura, he aquí en tiempo aceptable te he oído. Hoy es el día de salvación, Padre, obra en esos corazones, para que aún en este momento ellos puedan arrepentirse de sus pecados y poner la confianza únicamente en Jesucristo, en el buen pastor, porque Cristo dio su vida en rescate, Señor, del mundo, de todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, mueve esos corazones a un arrepentimiento sincero y genuino. Dios, mueve el corazón de tus hijos, nosotros los creyentes, para que no vivamos secos espiritualmente, Dios, para que vivamos esa vida espiritual abundante que Cristo vino a darnos, Dios, que no estemos cómodos con la sequía, que no estemos, Señor, quietos, retrocediendo en nuestro crecimiento espiritual, sino que seamos como esos árboles frondosos, llenos de fruto, que demos sombra, Señor, que demos fruto y que llevemos las buenas nuevas de salvación en medio de este mundo de huesos secos, Dios. Padre, oramos por las almas perdidas. Señor, no queremos que se pierdan. Padre, el deseo de nuestro corazón es que se conviertan a ti. Queremos poner también en este momento a nuestros familiares en la carne, Señor. Padre, ¿cuántos de nosotros aquí tenemos hermanos, padres, hijos, que amamos profundamente, pero que tristemente van rumbo a condenación? Te suplicamos, Dios, que nos ayudes a proclamarles tu palabra y que tú ores en esos corazones convenciéndolos. Que esta palabra que esta mañana ha sido expuesta delante de todos nosotros halle mucha cabida en nuestro corazón y lleve mucho fruto, para que podamos meditar en ella, Señor, y lleve a transformar nuestra voluntad. Oramos, Dios mío, por todo y te agradecemos, Dios, en el poderosísimo nombre delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor para tu gloria. En Cristo Jesús, el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, oramos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.